Ese cuerpo de Cristo a nivel global tiene unas condiciones muy especiales. Y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Efesios, capítulo 5, donde el apóstol Pablo nos enseña la condición que debe tener este tipo de iglesia. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Usted sabe que en los posteros tiempos, muy pronto, va a haber una boda. Y es la esposa del Cordero, y el Cordero se van a unir. ¿Cuál es la novia del Cordero? La iglesia. Pero la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Entonces vamos hacia unas bodas. Esas bodas las ha preparado el Padre desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando yo veo todas esas cosas, digo, hay un novio que está preparado, hay un novio que está poderoso, hay un novio que está en gloria, en esplendor, en unción, que tiene unas cualidades muy específicas, pero hay una novia que dice la Escritura, el Señor inició limpiándola. ¿Por qué? Porque la novia, que somos nosotros, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estaba en medio de muerte, delitos y pecados. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Señor? Elige a su esposa y la lava a través de la palabra. Lo primero que hace nuestro Señor es que toma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la novia del Señor, le elige, la salva. Cuando la salva, empieza un proceso de purificación y de limpieza porque estábamos muertos en delitos y pecados en medio de toda la suciedad que tiene el mundo, mucha contaminación. Ese proceso ya lleva poco más de 2000 años que lleva nuestro Señor limpiando y purificando la iglesia para presentársela a sí mismo. Una iglesia, ¿cómo? No gloriosa. Lo primero que hace es que la lava a través de la palabra, o sea que ya la limpió, la purificó de sus pecados. Con la palabra, Dios empezó a sacarnos a cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, todas esas cosas, suciedades que traíamos arrastrando del mundo. Pero no termina allí. El proceso continúa hasta que Dios la convierte en una iglesia gloriosa. La palabra gloriosa significa que tenga esplendor, que tenga que ilumine, que brille, que esté llena de dignidad, que esté llena de recursos, que esté en el pleno uso de sus facultades. Es decir, es como Paquita la del barrio. ¿Qué otra novela así tienen ustedes? Es que esas novelas son muy dicientes. José Camilo, que ve novelas, sabe lo que estoy hablando. Esa mujer pobre que está por allá en casitas de bareque y se enamora del multimillonario que está en la mansión, pero para que esa mujer se pueda unir al multimillonario, como pasó con este niño y esta niña, cuando Jonathan se casó con María Mónica, la sacó de por allá de Chapajuá. ¿Sí recuerda eso? Esas son las historias que uno ve en televisión, en novelas. La mujer pobre y el multimillonario que está encargado de empresas multinacionales, que tiene carros, que tiene lujo, y la muchacha empieza como la empleada doméstica, pero el hombre sin saber cómo. Esto hizo publicidad a la novela, qué horror. Empieza el hombre y se fija en esa muchacha y no solamente la ve bonita, sino que la proyecta y dice, esta será mi esposa. Y la ve terminada, la ve con ojos de fe, con ojos proféticos y dice, esta mujer estará a mi propio nivel, y empieza a hacer inversiones en ella. La saca de allí. Usted se vio Mujer Bonita, una película con Richard Gere y otra. Bueno, exactamente igual. El tipo la bañó, la vistió, le dio joyas, la posicionó. Ok, eso está pasando con la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces, nosotros estábamos en condición muy baja y nuestro Señor ya está por allá bien arriba. Para que el Señor se pueda casar con esta iglesia, la iglesia tiene que subir, Jesús no tiene que volver a bajar. Por eso es que usted va a ver que la iglesia sube y después ambos bajan. Ay, iglesia.
Entonces, dése cuenta de este gran principio. La iglesia por la cual Cristo va a regresar es una iglesia gloriosa. Segundo, santa. Tercero, sin mancha. Una cosa es que tenga santidad y otra cosa es que esté manchada. Sus vestiduras tienen que estar libres de manchas, libres de recuerdos de procesos dolorosos, sino tener un atavío novedoso. 3 condiciones que la iglesia tiene que tener por la cual Cristo va a venir. Ahora, si usted y yo miramos la iglesia en sentido general como cuerpo de Cristo, ¿será que la iglesia está en condiciones para que Jesucristo regrese por ella? ¿Será que ella está gloriosa? ¿Será que ella está santificada? ¿Será que ella se purificó de tanta mancha y tanta suciedad que sus vestidos pueden tener? ¿Usted qué cree? Yo pienso que no. Todavía le hace falta a la iglesia que tenga una condición por la cual Cristo venga. Y voy a hablarles acerca de algunas cosas que se requieren que la iglesia haga para que Cristo regrese. Ahora, lo primero, vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 16, versículo 17 al 20. Mateo capítulo 16, versículo del 17 al 20. Cuando pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Elías, uno de los profetas de la antigüedad, Jeremías, algún profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Todos se quedaron pensando hasta que Pedro dice la gran revelación: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, aquel que envió el Padre. ¡Wow! Eso no te lo reveló ningún mortal, ningún ser humano, sino que te lo reveló mi Padre. Cuando Jesús habla de la revelación del Padre acerca de quién es Él, es donde introduce un nuevo término. Y dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petros y Pedro. ¿Cuál era la roca de la cual estaba hablando Jesús? No era Pedro, porque la iglesia no se podía edificar sobre un ser humano. Pedro iba a morir. Y si hubiésemos dependido de un ser humano, pues todo se acaba. No, sobre la roca de la revelación que tú tuviste, que te entregó el Padre acerca de quién soy yo, sobre esa revelación yo voy a edificar mi eclesía. Ahí entonces el Señor introduce una condición. ¿Quién es la eclesía? Los que tienen la roca de la revelación de quién es Jesús. No solamente el que asiste a una congregación cristiana, a una comunidad de creyentes, eso es eclesía. No, el que tiene la roca que sabe quién es Jesús. El que reconoce: yo tengo un Salvador, estaba perdido en delitos y pecados. Ese Salvador se llama Jesucristo. Ese Jesucristo es el unigénito del Padre. El Padre envió a su unigénito para morir por cada uno de nosotros en la cruz. Lo envió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos compró con precio de sangre. Y cuando tienes esas revelaciones, es una roca en la cual se establece para ahora edificar la iglesia o la eclesía. Se pone el primer fundamento. ¿Quiénes son la eclesía? Los que tienen la roca de la revelación de quién es Jesús. Si tú no sabes quién es Jesús, no eres eclesía. No eres iglesia. Por mucho que adores, por mucho que cantes, por mucho que leas la Biblia, por mucho que te congregues, eso no te hace eclesía. ¿Quién es la eclesía? Los que tienen la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Esos son la eclesía o la iglesia. Ahora, dése cuenta de algo. Partiendo de allí, el Señor dice ahora: y sobre esa roca de aquellos que tengan la revelación de quién soy yo, que esa revelación la da el Padre. Por eso Jesús dijo: los que a mí vienen, yo no los echo fuera, porque el Padre me los da. Nosotros tenemos que tener en claro que nuestra elección viene del Padre. Y el Padre nos revela a su Hijo Jesucristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y cuando le plació al Padre revelar a su Hijo en mí. Hay un momento en nuestra historia, en nuestra línea de vida, que nuestro Señor se revela a través del Padre para cada uno de nosotros. Podemos oír de Él, podemos ver películas, podemos leer la Biblia, pero hay un momento en que el Padre dice: te voy a revelar a mi Hijo, y ¡pum!, algo se activó en nosotros.
Hay un momento en que el padre dice, voy a liberarte a mi hijo. Y cuando el padre te revela a su hijo, en ese momento que eres un elegido, tu vida es transformada. Y entonces ya no tiene nada que ver en el lugar en que te congregas, si tu pastor es bueno o es malo, si tus líderes son buenos o son malos, si el hermano que tienes al lado no te saludó, si te miró rayado o si te miró con buenos ojos. No tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con la revelación que el Padre tiene acerca de ti. Y tus ojos se van a poner en Jesús. En ese momento tú eres iglesia. ¿Qué pasa con tanta gente que se aparta? Nunca fueron iglesia. Si tú llegaste a la iglesia por un programa, por una buena alabanza, por la pinta del pastor, por un buen auditorio, buena música, buena puesta escenográfica por cámaras, luces, color, videos, multimedia, la efectividad de la predicación de los diferentes ministros que predican en este altar, no eres iglesia. La única forma como tú y yo somos iglesia es cuando Jesucristo se ha revelado en nuestro corazón y en ese momento podemos decir, soy iglesia. Cuando tenemos la revelación de esa roca, a partir de esa roca, Jesús entonces injerta el concepto de iglesia. Sobre esa roca de revelación edificaré mi iglesia. Esa palabra edificar significa tengo un proceso de construcción hacia futuro. La iglesia no es lo que debe ser, pero inició su edificación, su construcción. Entonces, cada uno de nosotros empieza a ser edificado para ser morada de Dios en el Espíritu. Ahorita les voy a explicar acerca de eso. Pero la iglesia entonces nace de una roca que se llama la revelación de quién es Jesús, y a partir de esa revelación empieza a ser edificada. Esa iglesia debe ser edificada. Si la iglesia no está edificada, sino entretenida, tenemos problemas. Si la iglesia no está edificada, sino motivada, tenemos problemas. Si la iglesia no está edificada, sino engañada o usada, tenemos problemas. La iglesia tiene que estar edificada, porque sobre esa roca, partiendo de la revelación de quién es Jesús, se desprende todo el edificio de lo que es la iglesia. Es como yo pongo el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Yo. La revelación de Jesús, de mí. Y a partir de allí, yo edifico la iglesia. ¿Qué quiere decir entonces? Que sobre ese fundamento que aguanta cualquier estructura de ahí para arriba, la estructura que Jesús tiene en mente y que el Padre Celestial tiene en mente de lo que es la iglesia, es un edificio enorme para que pueda contener a Dios. Y Salomón dijo en el Antiguo Testamento, ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Y le hizo un templo cubierto de oro, con una madera que nunca se iba a podrir, que es la madera de acacia. La hizo con piedras preciosas, esplendorosas, porque tenía que ser de renombre para toda la tierra. El primer templo que hizo Salomón, cuando David le dejó los planos y los materiales. Era un templo maravilloso, pero Dios no podía entrar en ese templo. Cuando Dios medio entró, dice la Biblia que los sacerdotes no pudieron ministrar. Nadie más podía entrar porque la gloria de Dios llenó el templo. Entonces Dios empieza como, eso se llama kenosis, como a disminuirse para poder tener interacción con los seres humanos. Ahora bien, si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, imagínense la clase de estructura que se tiene que tener cuando ni el universo entero lo puede contener. ¿Qué clase de edificación usted puede tener en mente para poder creer que Dios viene a morar dentro de nosotros? Por dentro tú eres mucho más grande que el universo entero. Y en Jesús habitó la plenitud de la deidad. Él es nuestro modelo. En Jesús habitó todo Dios. Tú y yo, así como llevamos la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. Entonces nosotros también vamos a poder contener a Dios en toda su plenitud. Por eso ahora somos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta Dios en estos templos? De acuerdo a cómo estés edificado. Por eso nuestra pasión por edificarte, no por entretenerte, no por distraerte, no por motivarte, que todas esas cosas lo podemos hacer.
Y pienso que lo haríamos hasta muy bien, pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es edificarnos. Y tiene que haber una iglesia edificada. Entonces dice la Biblia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Proceso de edificación. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que experimentar esos procesos de transformación donde Dios prueba, donde Dios sacude, donde Dios disciplina, porque Dios azota a todo aquel que recibe como hijo para quitarnos tanta delicadeza. Usted no se ha dado cuenta, los más delicados del universo entero son los cristianos. Uno está en una empresa, te botan, no te pagan, lo que sea, y tú no renuncias a la empresa. Pero en la iglesia, el pastor no me saludó. Amado, y si te vi sin lentes, menos. Yo tengo la enfermedad grosera y es que tengo astigmatismo y te puedo ver en la calle literalmente y no te conozco. Porque veo un bulto, veo borroso. Si voy sin gafas o si voy sin lentes. El pastor me pasó por el lado, literal, no te vi. Y si de ahí va a depender tu fe, amado, perdón, está perdido. Si porque otro hermano no te saludó, no te trató bien y entonces ya tú te ofendiste, no voy más para esa iglesia. ¿Qué clase de fe tienes? ¿Cómo se va a perder tu salvación o tu buena andanza por un hermano que no tiene nada que ver con tu salvación? Tu salvación te la entregó Jesucristo, por lo tanto pon tus ojos en Él. Ahora, eso no nos quita responsabilidad. Ustedes saben que yo les he enseñado, si para mí el comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, entonces jamás comeré carne. Mi conciencia es acusada por la conciencia del débil. Y si yo tengo que hacer cosas para que el débil no se contamine y persevere en la fe, pues lo vamos a hacer. Es decir, no nos resta responsabilidad. ¿Sí me explico? Pero tenemos que pasar un momento de madurez donde tu fe y la mía no dependen de mi hermano. Dependen de la obra terminada de Jesucristo y de la edificación que estoy permitiendo en mi corazón que nuestro Señor haga. Entonces, sobre esta roca edificaré mi eclesía. ¿Qué es eclesía? Los apóstoles quedarían como, eso nunca se ha dicho. Eso nunca se había hecho. Dentro de la república, tanto griega como romana, la eclesía era un grupo de personas seleccionadas del común que venían a hablar a las puertas de la ciudad, que era como los consejos municipales, como la asamblea de diputados, como el Congreso de la República, donde se dirimen temas de Estado. La eclesía no es religión. La eclesía es cómo establecemos el gobierno de Dios en la tierra. ¡Ay! Nada tiene que ver el concepto de iglesia con lo religioso. Eso fue del diablo. El diablo nos metió esa conciencia de que la iglesia tiene que ver con temas religiosos. No, la iglesia tiene que ver con temas de gobierno. Hay un reino en el cual nosotros fuimos trasladados y el cual tenemos que manifestar aquí en la tierra con leyes, con principios, con recompensas, pero también con penalidades. ¿Está conmigo? Cuando hablamos de eclesía tenemos que hablar del reino y por eso Jesús los divide. La iglesia, la eclesía va a tener las llaves del reino. Hay una diferencia entre lo que es la iglesia, la eclesía y lo que es el reino. ¿Está conmigo? Dese cuenta que nuestro Señor los divide. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y esta iglesia tendrá las llaves. Entonces el reino no es lo mismo que la iglesia. ¿Está conmigo? Pero la iglesia tiene que establecer el reino. Entonces, tomamos el reino de Dios, que es el gobierno. La palabra griega es basilea, que significa gobierno, que significa autoridad, dominio de un rey sobre un territorio. Eso significa la palabra reino. Un hombre, un rey, que tiene autoridad, maneja leyes, principios, idioma, economía, cultura, educación, todo. Este reino que está en los cielos, que es el reino de Dios, que es el reino de los cielos, tiene unas llaves para poderlo establecer, para abrir, tomar y ponerlo en un lugar geográficamente hablando. Cuando Jesucristo apareció, Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Por lo tanto, no había llegado. Era un lugar, pero era también un concepto que se estructura para que venga a transformar la realidad territorial
de otro sitio. Entonces, cuando Jesús habla sobre esta roca edificaré mi iglesia, me paro de este lado porque usted interprete, allá está reino, aquí está iglesia. La iglesia son los llamados y separados por Dios para dirimir asuntos de Estado. ¿Cuál Estado? El reino de Dios. Para que se puedan poner de acuerdo y decir, esto que estamos viviendo no se parece a aquello que se llama reino de Dios. Entonces el reino de Dios tiene que poderse desplazar al territorio donde está la eclesía, donde van a establecer ese reino de Dios con su idioma, con su economía, con su cultura, con su educación, con su poder, con su autoridad, con su ejército. Todo se tiene que establecer desde un lugar que se llama eclesía. Cuando la iglesia se reúne, no es para tener canciones bonitas. No es para tener predicaciones bonitas. Cuando la iglesia se reúne es para decir, ¿cómo vamos a establecer el reino? ¿Alguien está enfermo? Vamos a sanarlo porque en el reino no hay enfermedad. ¿Alguien está pobre? Vamos a prosperarlo porque en el reino no hay escasez. ¿Alguien está endemoniado, embrujado, demonizado? Vamos a liberarlo porque en el cielo no hay posesión demoníaca. Hay iglesia. Son cosas diferentes. Entonces la iglesia ha tenido una venda sobre ella que le ha impedido resplandecer o ser gloriosa. Y es que la iglesia se ha convertido en una entidad religiosa. Y eso nunca fue el propósito de Dios. Nunca es que tú dijeras, yo soy miembro de esta iglesia. ¿Ok? ¿Qué es eso? Te has sentado con el resto del cuerpo a decir, ¿cómo establecemos el reino? ¿Te has edificado para ser parte de este cuerpo? ¿O simplemente has dicho, no, yo soy miembro de Ciudad de Reino? Sí, pero si no participas en la visión, si no participas en la edificación, si no participas en el evangelismo, si no participas en las finanzas, si no participas en el servicio, si no participas en todos los ministerios que estamos desarrollando en este momento, desde empresarios hasta afirmación, red de formación, evangelismo, supernaturalitos, GS, remanente. Si no estás haciendo algo, no eres miembro. Porque solamente son miembros aquellos que cumplen una función. Y ahorita lo vamos a ver. Pero quiero definirles lo que es la iglesia. La iglesia se llama eclesía y no es nada religioso. Eclesía es para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Es un grupo de personas equipadas, edificadas, entrenadas, comprometidas para poder establecer el reino de Dios sobre un territorio en el cual la iglesia está operando. ¿Dónde se establece el reino? Donde quiera que haya un ciudadano. Desde que nosotros tocamos este lugar se convirtió en reino. El lugar es irrelevante. Lo relevante es qué ciudadano está ahí parado. Se lo demuestro. Cuando el Señor se le aparece en la zarza ardiente a Moisés, le dice, quita la sandalia de tus pies porque el lugar en el que estás parado es santo. Perdóneme, ¿eso era un desierto? ¿Cuántas veces Moisés no había pasado por allí? ¿Cuántas zarzas ardiendo no habían en ese momento? Combustión espontánea, muchísimas. Pero no, cuando Dios se parqueó y puso un pie en ese lugar, este lugar es santo. Apartado y separado para mi propósito. Aquí voy a establecer mi reino. Entonces le dijo a Moisés, quítate esas pecuecas, quítate esas sandalias, porque este lugar es santo. ¿Por qué? Porque yo estoy allí. Donde quiera que haya un ciudadano del reino, ese lugar se convierte en territorio del reino. Amén. Ahora mire esto. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es eclesía. Hombres y mujeres apartados, edificados, equipados para establecer el gobierno de Dios en la tierra. Eso es la iglesia. Sáquese de la cabeza que la iglesia es un asunto religioso. Eso no es la iglesia. Segundo, la eclesía tiene que ser edificada. Dígame amén, por favor. Ahora mire esto, Efesios capítulo 2, versículo 19. Pero cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tienen que ser edificados. Es decir, que si tú no eres edificado, no puedes ser usado para que esta eclesía establezca el gobierno de Dios. Solamente aquellos que son edificados pueden hacer parte de esta
eclesía. Y quería iniciar poniendo este fundamento, que es la iglesia y que ahora tenemos que ser edificados. Y dice la Biblia algo importantísimo. Edificados sobre el fundamento que establecen apóstoles y profetas. Dos ministerios que son brutalmente atacados en este tiempo. Casi nadie ataca a un pastor, casi nadie ataca a un evangelista, casi nadie ataca a un maestro, pero profeta y apóstol, caramba, lo atacan por todos lados porque son los edificadores. Son aquellos que rompen, abren brecha, se establecen territorialmente, tienen la habilidad de poner fundamentos y de hacer que la iglesia sea edificado. Yo escucho a mi padre espiritual, que es el apóstol Guillermo Maldonado, y soy brutalmente edificado. Y de pronto no sea el mejor motivador, pero sus palabras están cargadas de edificación, cargadas de una unción para poder estructurar nuestras vidas. Es lo que a ustedes también les está pasando. Cuando yo los edifico, tengo la unción para poder edificarlos. Soy un maestro constructor. Sé dónde poner el fundamento, sé dónde poner la siguiente piedra, sé dónde poner la siguiente mezcla, sé dónde poner los que te conviene para que sigas creciendo en el Señor y puedas entonces ser un verdadero ciudadano del reino en pleno uso de sus facultades. Eso es lo que se tiene que hacer en medio de la iglesia. Someterse, apóstoles y profetas, edificadores que estructuren tu vida. Por eso no reniegues una corrección. Por eso no te alejes de tu autoridad. En el momento que te desconectas, eres presa fácil para que el diablo te engañe. Por eso hay tanta gente perdida en medio de la casa. Recuerda a la mujer que perdió una moneda en medio de la casa. Tenemos muchos miembros del cuerpo de Cristo perdidos en medio de la casa porque se desconectaron de su autoridad que los podía edificar, que tienen la habilidad para poderte estructurar y sacar adelante. Allí cada uno de nosotros debe tener estos principios claros. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor, en esta hora. Iniciamos esta serie de mensajes acerca de una iglesia gloriosa, dejando claro qué es la iglesia y cuál es el proceso que tenemos que tener para ser edificados. Levanta tus manos al cielo conmigo y di: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra se expuso y yo, Señor, fui confrontado. Si yo me he alejado de tu propósito, te pido, Señor, que me alinees y que tu perfecta voluntad se establezca sobre mi vida. Soy tu eclesía. No soy religión. No soy un auditorio. No soy un grupo de personas. Soy eclesía. Hombres y mujeres separados del mundo, edificados por ti para establecer tu reino en este territorio de Santander y del mundo entero. Donde quiera que haya una iglesia, allí hay territorio de reino. Señor, ayúdame a permitir que yo sea corregido, que yo sea exhortado, impulsado a mi destino, edificado en todo sentido, para que tu gloria, Señor, se manifieste en mi vida. Adora al Señor allí un instante, Padre. En esta hora, Señor, iniciando esta serie de mensajes de este nuevo lugar, el cual consagramos, Señor, para ti, donde tu eclesía se va a reunir para establecer tu reino y tu gobierno sobrenatural. Te pido, Señor, que seas tú trayendo verdaderos ciudadanos del reino. Ayúdame, Señor, a edificarlo. Arrancar de ellos aquellos conceptos y principios religiosos que les impiden avanzar en tu propósito. Prepararte, Señor, una iglesia gloriosa que resplandezca. Una iglesia, Señor, que ilumine. Una iglesia, Señor, que no sea de decoración. Una iglesia que sea relevante, influyente. Una iglesia poderosa. Una iglesia que haga temblar el infierno. Una iglesia que salve las almas. Una iglesia que edifique discípulos. Una iglesia que haga ministros. Una iglesia, Señor, una eclesía
que establezca tu gobierno, tu dominio, tu autoridad sobre la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser tu eclesía. Aquello que tú soñaste, aquello que viste en Mateo capítulo 16. Aquello que tú viste que era tu eclesía, Señor. Queremos estar alineados a tu visión. No a la visión del mundo, no a la visión de Satanás, no a la visión de los religiosos. Queremos estar alineados a la visión del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Señor, arranca ahora toda operación religiosa, todo concepto, principio, todo engaño de las tinieblas de nuestro corazón, arráncalo. De nuestra alma, de nuestra mentalidad, arranca, Señor. Yo ahora tomo autoridad en el nombre de Jesús. Declaro sin poder y sin autoridad todo engaño tenebroso, toda mentira satánica, toda actividad del diablo en tu vida que te aleja de su propósito. Declaro en el nombre de Jesús que se arranca de ti. Esa religiosidad se va. Tú has venido contra ellos con lanza y jabalina, mas nosotros vamos contra ti en el nombre del Señor Jesús, ante el cual toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está sobre nuestras vidas. Declaramos y reconocemos al Hijo de Dios. No somos nosotros, no es el liderazgo, no son los efesios, no son los ancianos, no es el lugar, no son las cámaras. Todo es por ti y todo es para ti. Preco, praste, pracara, prababa.